nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El 23 de junio de 1944 se cumplían 3 años y un día de la invasión alemana de la Unión Soviética. Para entonces, el ejército alemán, que había recibido golpes muy duros, se hallaba a la defensiva. Stalin había decidido lanzar la operación que se llamó Bagration y constituyó el avance más rápido de toda la guerra y la mayor derrota de Hitler. El 23 de junio de 1944, los soviéticos lanzaron la mayor ofensiva de toda la guerra, que llamaron Bagration en honor al general ruso muerto en Borodino en 1812 frente a Napoleón. Los soviéticos, que se habían convertido en maestros en el arte del camuflaje, lo que denominaban maskirovka, llevaron a cabo durante la primavera de 1944 una gigantesca operación de ocultamiento de sus verdaderas intenciones y de desinformación del enemigo, que indujo a los alemanes a creer que las enormes concentraciones de tropas que estaba teniendo lugar frente a ellos tenían un objetivo bien distinto: un avance desde Ucrania en lugar de Bielorrusia. Lo que en realidad buscaba Stalin era la destrucción del grupo de ejércitos centro, que siempre había sido el más difícil de batir de la Wehrmacht, mediante un ataque al norte de los pantanos de Pripyat que no solo destruyese a ese grupo, sino que además comprometiese las posibilidades de retroceder del grupo de ejércitos norte. Los soviéticos acumularon casi 2 veces y media más hombres que sus oponentes, la misma proporción que en artillería, mientras que en tanques su superioridad era de 4-1 y en aviones de 5-1. Además, los alemanes fueron inducidos a enviar el grueso de sus tropas a lugares distantes de aquellos en los que irrumpiría el ejército rojo. Este cayó por sorpresa sobre los alemanes, engañados otra vez por una ofensiva secundaria hacia Lwów. En consecuencia, el mando alemán retuvo las fuerzas acorazadas y el grueso de la artillería, permitiendo que los soviéticos avanzasen con enorme profundidad desde el primer momento. Los soviéticos sacaron enorme partido de su superioridad. Atacaban un punto con enorme fuerza para atraer allí la mayor cantidad de las mermadas fuerzas alemanas y luego, desguarnecido el frente, penetraban este y barrían la retaguardia con sus potentes fuerzas blindadas. Las tropas de primer y segundo frentes bielorrusos, comandadas por el brillante mariscal Rokossovski, arrollaron al enemigo en las 4 ofensivas sucedidas de Minsk, Mogilev, Vitebsk y Babruisk. Cuando empezó la ofensiva de la Wehrmacht se encontraban más cerca de Moscú que de Varsovia, pero a fines de julio Rokossovski había llegado hasta el Vístula, a la altura de la capital polaca. Entre tanto, y a lo largo del mes de julio, los soviéticos habían alcanzado Vilna, Bialystok y Grodno en el norte, mientras la ofensiva secundaria del sur les había llevado a tomar la Ucrania occidental. Aturdidos por la magnitud del golpe, a los alemanes les costó reaccionar. Hitler nombró al mariscal Walter Model al frente del grupo de ejércitos centro en lugar de Ernst Busch. Model logró detener a los soviéticos, aunque tardó semanas, y para entonces las pérdidas de la Wehrmacht eran enormes. Además, en julio la ofensiva coincidió con la batalla de Normandía, que mantenía la Wehrmacht en el frente occidental tras el desembarco aliado. Los alemanes tuvieron que retirar fuerzas para atender esa amenaza, lo que permitió que los soviéticos alcanzasen ventajas de 10-1 en algunos sectores del frente. El ejército rojo desbordó las líneas en Ucrania con facilidad y amenazó Rumanía, que se volvió contra el Reich, su aliado de la víspera. Bagration representó la mayor derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Perdió más de 400.000 hombres por unos 270.000 soviéticos. Y aunque el número de blindados perdidos por uno y otro fue bastante aproximado, en torno a los 1.500, los alemanes tenían una capacidad mucho menor para sustituirlos. Como consecuencia de Bagration, apenas quedaron algunos restos aislados del ejército alemán en territorio soviético. El ejército rojo entró en Europa Oriental y asentó sobre ella un dominio que duraría casi 5 décadas. Don Bruno Navarro, muy bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, no tiene la fama, sobre todo en Occidente, de Moscú, de Stalingrado, ni de Kursk, ni de Berlín. Pero la operación Bagration, la ofensiva soviética del verano de 1944, cuando se cumplían 3 años de la alemana del 41, fue la mayor derrota de las armas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, se habla mucho de Stalingrado y el número de divisiones aplastadas en Bagration fue muy superior. Yo creo que la razón de que Bagration no haya pasado a la historia con nombre propio es más bien porque el avance soviético desde los años 43, 44 hasta el año 45, cuando termina la guerra, es una sucesión continua de ofensiva tras ofensiva en la cual a veces es difícil diferenciar una ofensiva de otra, y al final se opta de forma muy genérica por decir, bueno, los alemanes empiezan a retroceder y ya hasta Berlín, y ya lo tomamos todo como un continuo rodillo soviético, sin pararnos muchas veces a pensar que en el fondo son operaciones muy concretas, muy preparadas en el tiempo y que tienen un inicio y un final, tras lo cual se estabiliza el frente y semanas después otra operación, ¿no? Y en este caso yo creo que es lo que ha ocurrido y es lo que ocurre con el frente del Este. Bueno, la victoria soviética arrolladora contra el grupo de ejércitos centro, que era el que hasta entonces se había mantenido más firme, había habido más retrocesos en el norte y sobre todo en el sur. Digo que la victoria soviética fue posible, entre otras cosas, por la formidable operación de enmascaramiento, de la maskirovka que llamaban los soviéticos, de camuflaje y enmascaramiento en general de las operaciones que llevaron a cabo desde finales de la primavera del 44. Sí, el grupo de ejércitos centro era enormemente duro para los soviéticos, y efectivamente en ese momento, en ese verano del 44, lo que era una protuberancia del frente realmente, porque sus grupos de ejércitos al norte y al sur, el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejércitos Ucrania norte, que tenía tanto a derecha como a izquierda, estaban retrasados, habían sido más vencidos, por lo tanto tenía una protuberancia. Eso siempre es malo, porque la línea del frente es siempre mejor para uno que la tenga recta. Más corta. Y efectivamente, y que no tenga esa protuberancia que luego puede ser cortada, que eso es lo que los rusos intentaron y realizaron, ¿no? Bueno, estaban en Vitebsk los alemanes, a 500 kilómetros de Moscú, o sea que verdaderamente estaban muy dentro del territorio soviético. Sí, muy adelantados. Es verdad que no era una protuberancia muy estrecha, era muy ancha, pero no dejaba de ser algo sensible a un ataque. La Maskirovka que habéis comentado, era realmente esto desde Caín y Abel ya existe, quiero decir, desde que dos personas se dan palos uno al otro, existe lo que se llama el arte de intentar engañar al adversario, ¿no? La decepción, que se llama militarmente como arte, ¿no? El camuflaje es una parte de la decepción y demás, ¿no? Y es verdad que los soviéticos, aunque se ha utilizado durante todas las guerras de la vida así por haber, y actualmente, es cierto que los soviéticos la desarrollaron muy especialmente, con mucho éxito en la Segunda Guerra Mundial, especialmente donde es más complicado, y tú puedes hacer un enmascaramiento de tropas, es decir, engañar al adversario de qué fuerzas tienes y dónde vas a atacar, lo puedes hacer en pequeñas ofensivas, esconder poca cantidad, pero esconder la cantidad ingente de medios y de personal que escondieron. Estamos hablando de 11 cuerpos de aviación y de 7 ejércitos enteros que los alemanes ignoraban totalmente, que se encontraban delante de sus narices en Bielorrusia. Eso pocas veces lo habían llegado a conseguir. Lo consiguieron en Stalingrado en el 42, lo consiguieron en Kursk, que lo hemos hablado en esta casa, en el año 43, y lo repitieron todavía a mucha mayor escala ahora en Bagration en el 44. Además, ayudó el hecho de que el Ejército Rojo había intentado la invasión en abril del 44 de Rumanía e hicieron creer a los alemanes que iban a intentar otra vez lo mismo. Realmente la invasión de Rumanía se produjo después de Bagration, porque era un objetivo lógicamente estimable para el Ejército Rojo, además acabar con el régimen de Antonescu e invadir el país y lograr que Rumanía diera la vuelta contra los alemanes, lo que consiguieron efectivamente, pero sobre todo indujeron a los alemanes a creer que las operaciones iban a ser en el norte de Ucrania y no en Bielorrusia. Efectivamente, la Maskirovka, la decepción, es más fácil si además lo que le estás diciendo al enemigo, lo que le estás dejando ver y oír, es lo que el enemigo quiere ver y oír. Y es que los alemanes querían ver y oír eso, era lo que ellos creían al alto mando alemán, que era el ataque lógico por parte de los soviéticos hacia el sur, y de hecho lo era el más lógico, y luego se vio que es lo que realmente terminaron haciendo, ¿no? Pero ignoraron totalmente las señales que les indicaban que el ataque primario, el primero iba a ser el grupo de ejércitos centro. Los alemanes hasta tal punto subestimaron a los soviéticos que en el frente bielorruso, en el frente de la operación
operación Bagration, subestimaron el 90% de las fuerzas soviéticas. Dicho de otra forma, donde los alemanes veían un carro de combate soviético, creían que había un carro soviético, había 10. Imaginémonos el desastre que esto supuso después para los alemanes. Porque los soviéticos en el enmascaramiento les engañaron en las tres focos de obtención de información que tenían los alemanes. Uno eran los agentes, que a lo largo de su retirada habían ido dejando en los puntos. Los soviéticos trabajaron con ellos o contra ellos, o sustituyéndolos o dándoles información falsa para que los alemanes la tuvieran falsa. Otra era la intercepción de señales de radio. Todos los mensajes que los alemanes interceptaban eran falsos y los auténticos eran bien protegidos. Y la otra era la fotografía aérea. Lo que hacían era cerrar el espacio aéreo, que no pudieran entrar aviones alemanes a reconocer donde sí que había grandes cantidades de material, pero les dejaban abierto el lugar donde ellos se habían colocado en el sur esos vehículos que querían que los alemanes vieran como inicio de preparativos de una operación. Además, enmascararlos con redes, con camuflajes de todo tipo, esconderlos en bosques, etcétera, etcétera. Fue una operación de enmascaramiento global, a escala global, y muy, muy grande y muy, muy efectiva. El avance, una vez comenzada la ofensiva el 23 de junio, por todas estas razones, fue verdaderamente espectacular. Es el avance más rápido de la Segunda Guerra Mundial, el más rápido que llevó a cabo ningún contendiente. Liquidaron 27 divisiones alemanas de forma completa, absolutamente completa, y un sinnúmero de divisiones de forma parcial, en algunos casos en más de la mitad de la división. Es decir, que el golpe fue verdaderamente, se puede estimar, sin exagerar, en torno a unas 40-45 divisiones en su conjunto, pues, equivalente a la destrucción de un grupo de ejército realmente, que más o menos es lo que pasó. Sí, ya no solamente es el número de divisiones, lo que hay que tener en cuenta, que efectivamente estamos hablando de 27, 28 divisiones aniquiladas 100%, es que en Stalingrado se destruyeron 17 divisiones. Luego vemos aquí la espectacularidad del desastre, pero es que además el conjunto, el grupo de ejércitos centro, tenía precisamente 43 divisiones. Luego, entre las que les destruyeron totalmente y las parciales, poquito quedó de aquellos, ¿no? Fue espectacular tanto el avance, porque los soviéticos lo que hacían con el avance era avanzar hacían cuñas, de tal forma que en vez de, cuando se encontraban esas ciudades fortificadas y esos lugares del frente especialmente duros, lo que hacían era rodearlos con dos tenazas, unir las tenazas y después dedicarse a destruir la bolsa mientras otra parte del ejército continuaba avanzando. Eso hizo que se embolsaran grandes cantidades de efectivos alemanes que no pudieron escapar, que no pudieron romper. Además, inicialmente tuvieron órdenes de no hacerlo, por lo tanto no se pudo salvar ninguno. Esa es la razón, tanto la Maskirovka como la acumulación masiva de tropas, como las órdenes de no retirada de los alemanes, que no pudieron romper los cercos hasta que ya fue demasiado tarde. Recibieron la autorización para romper cuando ya no podían romper, y las pérdidas fueron terribles. Sí. Fue muy importante ese empecinamiento de Hitler de sostener el frente a toda costa, cuando la ortodoxia militar recomendaba un repliegue de las tropas. Quizá porque le dio muy buena resultado cuando lo hizo en Moscú en el invierno del 41 al 42, y lo que había sido una solución en aquel momento, que efectivamente había salvado el frente, aplicarlo sistemáticamente condujo al desastre en muchas ocasiones. Y una de estas ocasiones, quizá la peor de todas, fue precisamente en Bagration. Tropas numerosísimas que se veían rebasadas, desbordadas por los soviéticos, que quedaban completamente aisladas y que por lo tanto acababan rindiéndose. Sí, y además gran parte de culpa la tuvo precisamente Ernst Busch, el jefe del mariscal que estaba a cargo del grupo de ejércitos del centro, porque, claro, es una cosa curiosa, este hombre lo que carecía absolutamente era de carácter. No se enfrentaba a Hitler, puede parecer sorprendente lo que digo, pero muchos generales se enfrentaban a Hitler, le discutían, le convencían. Al que luego nombraría a Model. 5 días tardó Hitler en sustituir a Busch por Model. Ya era tarde, porque durante esos 5 días los jefes de división y de cuerpos menores le estaban pidiendo a Busch: tenemos que retirarnos porque nos van a copar y vamos a caer todos. Y Busch, que no quería enfrentarse a las órdenes de Hitler cuando podía haberlo hecho y haberlo justificado, se negó a hacerlo. Con lo cual, cuando al final Hitler sustituye a Model y Model empieza a autorizar las órdenes de repliegue, la mayor parte de esas bolsas no pudieron hacerlo. Pudo salvar bastantes muebles, pero el bombero de Hitler no consiguió todo. La cantidad de hombres y material que envió la Unión Soviética al combate es verdaderamente asombrosa. Multiplicaba por varias veces la disponibilidad alemana al respecto en aviación, en tanques, en artillería y en hombres
hombres, en soldados, era el modo soviético de hacer la guerra. Es decir, que los alemanes tampoco se podían, digamos, sentir llamados a engaño. Así es como actuaban los soviéticos. También eso daba lugar, naturalmente, a un espeluznante número de bajas en las filas soviéticas. Sí, era el rodillo soviético que consistía en avasallar con el número. Sin embargo, en esta ocasión hay que reconocer que el número de muertos, hablo de muertos solamente, era igual. 180.000 muertos más o menos, quitamos heridos, prisioneros, 180.000 muertos. Y esto se debe no a que los soviéticos utilizaron otra técnica distinta, sino que realmente los alemanes fueron en esta ocasión tremendamente avasallados, precisamente por el engaño de la Maskirovka. Pero claro, aquí hablamos de igualdad de bajas, no fuera lo normal, ni en ofensiva ni en defensiva soviética. Los soviéticos son los que más bajas en combate sufrieron, están en el número 1 del ranking de bajas de soldados caídos en combate, es decir, estamos hablando de 10 millones de soldados soviéticos murieron en combate frente al número 2 en este triste ranking que es Alemania con 5 millones. Luego, es evidente que el rodillo soviético funcionaba, pero a un coste tremendo que solamente los soviéticos, o quizás los chinos también, podían permitirse. Así es. El número de bajas que es verdaderamente aterrador en lo que hace al aspecto militar, porque el conjunto de las bajas de la Unión Soviética hoy está estimado en 27 millones, incluyendo naturalmente los civiles y los muertos a causa de asedios y a causa, como el célebre de Leningrado, y a causa, en fin, de las medidas que tomaba el gobierno soviético. Bueno, hay un episodio que lo hemos tratado pormenorizadamente en la rebelión de Varsovia, pero que no puede dejar de mencionarse porque es el final de la ofensiva de Bagration, que es la llegada de los dos frentes bielorrusos de Rokossovski al Vístula. Se produce entonces, digamos, el ejército soviético se encuentra frente a Varsovia, los alemanes tienen Varsovia naturalmente, se produce la sublevación de Varsovia y hay una polémica militar, creo que legítima plenamente, en cuanto al hecho de que si los soviéticos se detuvieron, militarmente hablando, se detuvieron porque verdaderamente estaban exhaustos después del mayor avance durante la Segunda Guerra Mundial, o si lo hicieron de una manera deliberada, obedeciendo órdenes políticas de Stalin, o las dos cosas. Claro, por un lado es verdad que el cuerpo de ejército que llega a las puertas de Varsovia podía perfectamente haber superado a la división alemana que le cerraba el paso y haber llegado por lo menos al Vístula dentro de la ciudad y haberse puesto en contacto con los rebeldes. A partir de ahí, bueno, ya sería una operación más compleja, pero inicialmente podía haber penetrado en la ciudad. Y también es cierto que a partir de un momento, no al principio, pero a partir de un momento, a lo largo de esos 2 meses de operación, Stalin ordenó claramente que no se ayudara a los rebeldes, ni siquiera permitir que los milicias y las unidades polacas adscritas al Ejército Rojo se les permitiera entrar en la ciudad a socorrer a sus compatriotas. Con lo cual, evidentemente, había algo de eso, porque a fin de cuentas, que se destruyeran, se mataran entre los polacos con los alemanes les venía fenomenal, porque esos polacos eran todos leales al gobierno polaco en el exterior, que no era precisamente comunista. Luego, en su idea de conquistar Europa y hacerla comunista, le venía muy bien. Pero también es cierto que no solamente estaban exhaustos, sino que Varsovia, una vez que llegan a las puertas de Varsovia, Model ya está reorganizando el frente, ha conseguido estabilizar el frente y está realizando unos fuertes contraataques tanto al norte como al sur de la ciudad con enormes fuerzas Panzer que aún le quedan y está poniendo a los rusos en grave aprieto, con lo cual los rusos es normal que prefieran dedicarse a conservar esas cabezas de puente y defenderlas. Estaban a la defensiva frente a los alemanes. Así que yo creo que básicamente la respuesta es ambas. Son 2 meses muy complejos, muy complicados política y tácticamente, y yo creo que las dos facetas se conspiraron para que al final el resultado fuera este. Yo también lo creo. Guderian, que entonces estaba jefe de Estado Mayor, después del atentado del 20 de julio, Guderian decía que ellos tenían la impresión, desde luego, de que había sido la defensiva alemana, que había sido el empeño alemán en detenerlos, lo que finalmente lo había conseguido muchos kilómetros a retaguardia, en el Vístula, pero en fin, en Varsovia. Bueno, la victoria en el grupo de ejércitos centro, sobre el grupo de ejércitos centro, produjo el hecho, además, colateralmente, que los alemanes tuvieran que evacuar Ucrania y que los soviéticos en agosto entraran en Rumanía y Rumanía se volviese contra los alemanes. Claro, es que la Maskirovka fueron dos trampas, dos engaños de los soviéticos. Realmente, si tomamos globalmente todo lo que ocurrió en ese verano, el objetivo principal nunca fue la operación Bagration. La operación Bagration fue una primera operación de despiste a los alemanes para hacer la operación que realmente querían hacer, que fue la de Leópolis, que fue la que fue hacia el sur, precisamente sobre Ucrania, liberando Ucrania, conquistando la mitad sur de Polonia que quedaba y poniendo pie en Rumanía. Ese era el objetivo principal, de tal forma que cuando los alemanes, primeramente engañados, lanzan todas sus reservas que habían mantenido en el sur, porque dicen, no, creen que ya es cierto que el ataque principal
es donde no creíamos, es en el Grupo Ejército Centro, y lanzan todas sus reservas al centro, es el momento en que los soviéticos, y estamos hablando de 20 días después de iniciarse Bagration, todavía estamos hablando de julio, lanzan la operación sobre Leópolis y entran como Pedro por su casa porque no les queda nada, no hay nada que les pueda hacer frente. Y esta operación, a continuación, es seguida por otras operaciones que hemos hablado sobre los Balcanes, que hacen que pues, Rumanía se vuelva contra ellos en el mismo mes de agosto. En septiembre Bulgaria hace lo mismo y cambia de bando. Y en el mismo septiembre es Hungría la que pone en pie en Hungría y, bueno, Hungría en ese caso no cambia entera, pero la mitad del país se vuelve contra los alemanes. Y esto es lo que en el fondo le interesaba a Stalin. Stalin no quería ir a Varsovia, después a Berlín, terminar la guerra enseguida, porque entonces todo el sur de Europa quedaría libre y pacíficamente volvería a su régimen, a su estatus anterior, que no era comunista. No. Él quería precisamente una línea de norte a sur, ir venciendo esa línea hasta llegar a Berlín, de tal forma que todo absolutamente del norte al sur de Europa fuera sometido por ellos bajo la bota del comunismo, y lo logró, lo hizo muy inteligentemente, paró en Varsovia, ocupó todos los Balcanes y después siguió. Como bien apuntabas antes, las pérdidas alemanas no fueron mucho peores que las soviéticas en cuanto a hombres, pero sencillamente, o en cuanto a blindados, por ejemplo, pero los alemanes ya no podían reponerlas y además tenían el frente oeste, el frente de Normandía que ya se había producido, y por tanto la situación se tornó extremadamente peligrosa. Es verdaderamente el comienzo ya del fin de una manera muy acentuada para Alemania, que queremos haber más o menos ilustrado en este programa nuestro. Pues don Bruno Navarro, muchísimas gracias precisamente por ilustrarnos usted. Muchas de nada y muchas gracias por invitarme. Esta operación. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.